¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenos días. Muy buenos días para todo tu auditorio. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Rubén. ¿Qué hay detrás de esto? ¿El crimen ya se apropió? Digo, vamos a charlar de varios temas, pero preguntarte, Sí, en principio, ¿esto ya es el crimen organizado metida las manos al 100% en el proceso electoral? pues mira, yo tengo mis dudas, no tengo todavía las evidencias para poder afirmar, ¿no? Ni esa parte, tampoco podría decirte que haya móviles políticos, debido a la impunidad, ¿no?, que prevalece en todos estos casos. La verdad es que la mayor parte de los casos, pues las fiscalías poco pueden decirnos, ¿no?, sobre los móviles, sobre los presuntos agresores, puesto que pues más del 90% de estos casos quedan ahí, ¿no?, archivados. Lo que sí me parece, hablando de hipótesis, ¿no?, y lo que hemos podido observar nosotros, por ejemplo, en el caso de estos 88 políticos, eran 34 de ellos aspirantes y candidatos. Hay en estos 34 casos, hay varios factores en donde hemos observado pues ya lo que son los avances, ¿no?, de las averiguaciones. Por ejemplo, hay desde como móviles, ¿no?, de estos asesinatos, desde robos con violencia, asaltos, hasta riñas de tipo personal. En otros casos hemos observado un feminicidio. Es decir, no en todos los casos hay esta situación que se dice, ¿no?, de que el crimen está poniendo candidatos, porque pues hay que decirlo también, tenemos 2.467 municipios. Nada más multipliquemos, en esta elección están en juego 1.925 alcaldías. Si multiplicamos eso por, ¿qué te gusta?, 3, 4 fuerzas políticas que están compitiendo por esos cargos, estamos hablando de que más de 100,000 candidatos, ¿no? Entonces, han asesinado a 34 apenas. Entonces, me parece que no sé si vaya por ahí la situación. Lo que sí considero es que ahí donde han matado candidatos, los han amenazado, secuestrado. Por ejemplo, nosotros tenemos un registro hasta el día de hoy de 724 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos. ¿Cuántos, Rubén? Perdón, 724. 724 agresiones. Sí, incluyendo homicidios, secuestros, amenazas. De hecho, la variable más alta es la de amenazas, más de 250 amenazas contra políticos y candidatos, después los 88 políticos asesinados. Hay cerca de 40 casos de homicidio en grado de tentativa, varios de ellos heridos, ¿no?, por arma de fuego. Pero vaya, en lo que, por ejemplo, de esos 724 delitos, por unos 450 se dirigieron contra candidatos y aspirantes, y una violencia que ha abarcado por ahora a más de 400 municipios del país. Entonces yo pienso que ahí la tarea de las fiscalías, de las autoridades electorales, pienso también de los gobiernos y de la propia ciudadanía, sería preguntarse pues quién se ha beneficiado política y electoralmente de esa violencia. Lo que hemos visto por ahora, yo te podría decir como evidencias pues muy nítidas de lo que ha pasado, de quiénes son los presuntos responsables, pues indicaría más la responsabilidad de políticos. No sé si lo pudiste ver, pero hubo 2 grabaciones que salieron recientemente que implican a una alcaldesa que se quiere reelegir en Metepec, Estado de México. Sí, pues imagínate nada más amenazando con atentar contra la vida primero de la hija de un candidato que compite por la misma alcaldía. Así es. Y una segunda grabación donde piensa atentar contra la vida del hijo de otro candidato a una diputación estatal. Sí. O sea, y hay otra grabación que había comentado, me parece contigo, de Playa Vicente, donde la síndica está pidiéndole a su policía atentar contra el candidato opositor a la alcaldía. Esas son las evidencias que han salido. Hasta ahora no hay una grabación donde salga que el fulanito líder de Cártel X esté hablando con otro cártel diciendo, oye, hay que sacar a este de la contienda, ¿no?, o poner este otro. Porque aunque así fuera, Rodolfo, aunque digamos, vamos a suponer, ¿no?, sin conceder que el cártel esté poniendo, los cárteles, porque no solo son cárteles, hay más bandas delictivas, ahorita hablo sobre eso, están poniendo candidatos. Pues esos candidatos se registran en el sistema de partidos. Esos candidatos se registran ante los partidos. Yo le diré a todos los expertos, colegas, políticos, al mismo presidente que se la pasan diciendo eso, pues si tienen las pruebas, ¿por qué no lo han denunciado? Si ya saben a qué candidatos puso el narco, ¿por qué no dan los nombres y van a denunciarlos a las fiscalías? Así es. Podrán contribuir a que esto no siga avanzando y extendiéndose en el país, pero la verdad es que no hay evidencias, Rodolfo. Yo pienso que hay hipótesis.
Y si vamos hablando de hipótesis, yo en todo caso lo que estoy viendo es la expansión de un verdadero estado criminal en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Vínculos que cada vez son más notables. Nosotros aquí lo que hemos venido construyendo como un modelo teórico también, no estoy diciendo que esto esté sustentado todavía en evidencia, pero sí me parece que pasamos de una historia en donde el PRI como partido hegemónico tenía bajo su control a las disidencias que también se generaban en los grupos de narcotráfico, los mantenía bajo control, pero cuando el PRI empieza a perder el poder, surgen nuevas fuerzas políticas que empiezan a ganar gubernaturas, primero municipios, luego gubernaturas y luego la presidencia, pues curiosamente empiezan a aparecer nuevos cárteles, ¿no? ¿Por qué? Porque esas disidencias se salen de control a los mismos cárteles dominantes y empiezan a irle a tocarle la puerta al gobierno del partido X, del partido Y, del partido Y, sobre todo a nivel municipal, y surgen nuevos cárteles, es decir, las alternancias y la dispersión del poder en distintas fuerzas partidistas ha provocado a su vez un fenómeno de mayor fragmentación de los grupos delictivos, y de ahí la rivalidad delincuencial que ahora estamos viviendo como país, las masacres que a diario se reportan en distintos estados de la República. Es producto de esos cambios políticos. Es lo que luego a veces no comprenden los especialistas en seguridad, que la violencia no se puede resolver desde la violencia misma, la inseguridad no se puede resolver desde la seguridad misma. Es un problema político lo que estamos viviendo, en donde la ambición por obtener esos cargos públicos no solo es por el control de presupuestos, es el control de esas actividades ilícitas que les dejan mayores ganancias a quienes le brindan protección institucional, a los que se encargan, a los delincuentes que se encargan de operar esos delitos, ¿no? Pero entonces, finalmente, Rubén Salazar, si recorremos esta ruta que acabas de trazar, que es circular, finalmente me lleva a la delincuencia organizada. Es la delincuencia organizada. El presidente luego creo que hasta usa un eufemismo, ¿no? Habla que la delincuencia de cuello blanco. Sí. Que yo pienso que se refiere a la narcopolítica, pero el tío ya no solo es narco. Yo considero que la delincuencia organizada tiene ya distintos orígenes. Ahora tienes bandas dedicadas a la trata de personas, a la trata de mujeres, robo de combustibles, al robo de mercancías, sobre todo a trenes, transporte de carga, el tráfico de especies endémicas, flora, fauna. Es decir, todo esto nosotros lo vemos en nuestro trabajo diario en materia de riesgos para nuestros clientes, que tienen que garantizar, ¿no?, la seguridad de sus activos y de su personal. Y pues hemos visto, por ejemplo, el crecimiento de estos grupos delictivos que ya, por ejemplo, no solo en el caso de los combustibles, no solo se lo roban de los ductos, están yendo directamente a extorsionar, por ejemplo, a los piperos, los secuestran, a las estaciones de servicio, ¿no? Van y las queman. Es decir, riesgos que no eran, tan visibles, y ahora nos los reportan algunos de nuestros clientes, o nosotros los estamos empezando a detectar, por ejemplo, en el norte del país. En fin, ¿no? Es ya... es una actitud verdaderamente criminal, ¿no?, de quienes están aspirando a estos cargos públicos, y pues de ahí lo que estamos viviendo, Rodolfo, la verdad es desesperante, ¿no?, que cambian los gobiernos, estamos esperanzados con este presidente que tomó el poder de que hubiera habido un cambio, y pues lo que estamos viendo es no solo más de lo mismo, ¿no?, cosas que están empeorando, y yo me temo que así vamos a continuar, ¿no?, porque realmente ya lo que estamos observando aquí, pues si estamos hablando de un estado criminal o de una narcodemocracia, pues sí me parece que pues también hay un problema de impunidad, ¿no? La violencia y la impunidad son primas hermanas, ¿no?, van de la mano. Rubén Salazar, tenemos, por ejemplo, nuestro corresponsal que está en Cancún, en Quintana Roo, específicamente en Cancún, todos los días nos manda una imagen de una palapa, de un bar o de un hotel incendiado. En este momento en el que comentas de que la delincuencia organizada amplió su catálogo de servicios, o sea, de delitos, de servicios, cuando dices ahora, o de productos que ellos manejan, decir, ya no solamente es la venta de la droga, el tráfico de personas, sino de especies endémicas. Y ahora esa protección que le venden a los restaurantes, a los hoteleros, a los taxistas, a los prestadores de servicios. El que no paga lo matan o le incendian el negocio. Sí, es terrible, ¿no? Y de ahí que sí me parezca irresponsable, por ejemplo, el presidente cuando le señalan estas cifras de violencia,
no solo de violencia política, incluso de los homicidios dolosos, ¿no? En contra de la población, que pues también el presidente criminaliza, ¿no? Es que los mataron porque estaban inmiscuidos con la delincuencia. Sí. Esto era lo que decía él siempre se lo criticó a Calderón, el presidente, y ahora está empleando la misma justificación, en parte para no solo justificar su fracaso de su estrategia, de su gobierno en estos temas, sino también quizá, y eso a mí a veces es lo que más me preocupa, espero que no se tengan para ocultar ciertas complicidades, ¿no? Y esto que comentas es fundamental porque fíjate nada más qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, tenemos 34 aspirantes, ¿no? Que han perdido la vida y han hecho visible esta situación, pero ¿qué estará pasando en el resto de los municipios donde Sí. no se da esta situación? Es decir, hay una violencia que está, me parece, cada vez más visible en muchos de estos municipios por este tipo de situaciones que tú comentas, ¿no? Que no estamos observando que la autoridad le ponga un freno, ¿no? Y es ahí en donde se promueve precisamente pues la proliferación de estos vínculos del poder político y criminal. No hay nadie que le ponga un alto a esta situación. Se nos prometió que iba a haber mano dura con el empleo de la Guardia Nacional militarizándola, pues yo me sigo preguntando, ¿y dónde está la mano dura? No, al contrario. La Guardia Nacional no interviene para nada. Ellos, yo llegué a platicar con por ejemplo, aquí en Aguascalientes, cuando llega la Guardia Nacional, el primer comandante, bueno, le llaman inspector, creo que es el grado. El primer comandante o inspector que llegó aquí, tomamos un café, platicamos con él y decía, pues nosotros simplemente somos convidados de piedra, nosotros somos acompañantes de las diferentes fuerzas, nomás los acompañamos. Y nuestra función fundamental por la que estamos aquí es para generar una percepción de seguridad. Patrullamos y recorremos la ciudad, nada más para que vean, hay guardia, hay fuerzas de otro orden, están bien equipados, etcétera. Pero no hacen nada, no son ni siquiera primeros respondientes en el caso de un evento. Sí, toda la razón. De hecho, en materia de percepción, pues es de las agencias que tienen pues un nivel de reconocimiento aceptable, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, pero pues en materia de resultados, pues yo me pregunto qué ha cambiado en este país. Al contrario, las cosas han empeorado, la ciudadanía pues está vulnerable, ¿no?, ante todo este tipo de situaciones. Yo ayer, a diferencia de Peña Nieto, yo sí voy a comprar las tortillas. Sí. Y me llamó mucho la atención, ayer estábamos formados como 4 personas esperando, ¿no? Pues estaban los chicos pues ahí preparando la masa y esto, y de repente llega una persona pues, con un cierto comportamiento extraño, pues a invitarnos a ir a otra tortillería. Caray. Yo nunca había visto eso. Y ya sabemos a qué se debe este tipo de situaciones. Es decir, se pelean hasta en ese sentido, hasta negocios de ese tamaño se los pelean de forma violenta. Sí, porque les sacan, digo, ¿no? Es como gotita, ¿no? Sí, o sea... Cada negocito me da X cantidad de dinero y la suma al final del día, pues ya es importante. Sí, y de una manera violenta, ¿no? Pidiéndolo. Entonces, pues imagínate, si esto está pasando en ese nivel micro, ¿qué es lo que está pasando en negocios, pues más importantes, ¿no? Yo considero que pues si hay un fracaso en la parte de seguridad y en materia de justicia, pues no se diga, ¿no? Toda esta impunidad en donde si se denuncia a alguno de estos presuntos infractores o delincuentes, pues a veces quien termina pagando las consecuencias es la víctima. Sí, porque además hay una debilidad jurídica. Cuando tú vas a denunciar un latrocinio, un hecho delictivo, lo primero que tienes que acreditar es tu personalidad, es decir, soy fulano de tal, deme su credencial de lector, dónde viven, el teléfono donde lo puedo contactar. Y no digo que todos, pero hay algunos agentes del Ministerio Público que están vinculados con algunos grupos delictivos, inmediatamente le proporcionan el dato a esas bandas del crimen organizado y lo primero que hacen es ir a atemorizarlo para que retire la denuncia porque lo amenazan y así operan, lamentablemente así operan. Ahí Correcto. Existe una debilidad jurídica para la víctima. Sí, y este comportamiento corrupto pues me parece que es lo que tenemos que desterrar, es a lo que tenemos que aspirar, ¿no?
en un proceso electoral al renovar a nuestras autoridades, pues sí seguir empecinados en desterrar todos estos actos de corrupción que también pueden estarse presentando, ¿no? En este proceso electoral. Yo considero que la violencia política, pues al final se convierte también en un instrumento de fraude, porque finalmente están apartando a alguien de la contienda, ¿no? Por métodos violentos. Claro. Y esto no lo podemos permitir. Yo insisto, permitirlo es poner en riesgo el futuro de las autoridades por las que estamos votando, porque van a ser autoridades que llegan pues con vínculos delictivos o que llegan pues con una intención o un propósito de delinquir. Claro. Y eso es muy grave, ¿no? Eso es muy grave, y el día de mañana ellos van a ser, esas autoridades van a ser las que determinen qué hacer y qué no hacer, y se genera la impunidad y nosotros estamos en medio. Además hay algo también importante, Rubén Salazar, director de ETELEC Consultores. ¿De dónde obtienen algunos candidatos los recursos para generar campañas? Y fíjate que es bien interesante esa pregunta, Rodolfo. Dentro de estos 88 políticos, y igual ocurrió en 2018, de los 152 políticos que murieron en esa elección, había varios exalcaldes. Y no solo eso, había varios excandidatos de procesos anteriores. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué matan a excandidatos? Y muchas veces pensábamos que era ahí sí, porque es una hipótesis, ¿no? Que probablemente muchos de ellos pues solicitaron algún financiamiento ilícito y no cumplieron, y como no ganaron, pues los asesinaron. Y pues sí está esa posibilidad. O sea, yo considero que sí, no solamente de financiamiento de grupos delictivos, ¿no? Muchas veces de la propia corrupción política, ¿no? Desvío de recursos públicos. Y cuando no obtienen los cargos, pues vienen los ajusticiamientos, ¿no? Sí, es una situación bien terrible, y yo considero que ahí también hace falta mucho por hacer, ¿no? Para impedir pues que esta corrupción a nivel local, sobre todo, ¿no? El manejo de los presupuestos, pues no termine parando precisamente hasta en el financiamiento de campañas, ¿no? Incluyendo otros delitos, como nosotros pensábamos, por ejemplo, el robo de combustibles, que en realidad la verdadera intención del presidente al combatir ese delito, más allá de generar un ahorro, porque en realidad el robo era muy marginal, se robaban el 4% del combustible que se comercializaba en todo el país a diario, todo un dato marginal, eran como 60,000 millones de pesos al año, que en realidad lo que le interesaba al presidente era evitar que ese dinero cayera en campañas políticas de sus adversarios, que además eran estados que gobernaban partidos opositores donde más había tomas clandestinas, ¿no? Y robo de combustibles. Entonces sí, el financiamiento ilegal viene de todos lados, ¿no? O sea que sí le entiende el presidente a esto. Sí, claro, ¿no? Pero por supuesto, sí, pues es politólogo, claro que está pendiente de esas cosas, pero es con propósitos políticos, ¿no? O sea, en realidad, ahorita, por ejemplo, todavía no logran frenar el robo, ahora se fueron a robar gas, ¿no? Eso es bien peligroso. Entonces, es más con esta situación que por hacer justicia, ¿no? Y es ahí en donde, pues, el país sigue lamentablemente atrapado, ¿no? Por esta polarización política que pues no le conviene a nadie. O sea, al final pues nada se resuelve. Es probable que esta situación pues se vuelva a salir de control y que no se está combatiendo el problema de raíz, ¿no? Es decir, de disolver a estos grupos delictivos, disolver a estos políticos corruptos a través de un Estado de Derecho que sancione todas estas conductas que son realmente conductas delictivas, ¿no? Estado de Derecho, lo dijiste muy bien, Rubén Salazar, ¿qué es lo que no tenemos? Una pregunta marginal. ¿Tienen ustedes algún catálogo en tu empresa, ETELEC Consultores? ¿Tienen algún catálogo de delitos de lo que se está, de los que se están cometiendo? Porque mira, hace años, por ejemplo, Juan Nepomuceno Guerra, famoso allá en el estado de Tamaulipas, pues él decía, yo era chivero, yo nada más traía contrabando, o sea, hace años no podías traerte algunos productos, como un jabón, un desodorante, una bebida, y era lo que hacía. Y luego se empezó a especializar, amplió su catálogo de delitos hacia la marihuana, y traía las chivas y subía la droga, la marihuana. Pero hoy en día los grupos de la delincuencia organizada es inimaginable la cantidad, el catálogo de servicios o de productos. ¿Ustedes tienen algún catálogo que hayan estudiado, que hayan determinado que se está generando en este momento? Sí, todo el tiempo está cambiando, ¿no? Hasta estas cuestiones, como te comentaba, ¿no? De pelearse o extorsionar a pequeños negocios.
incluso pues amenazándolos con que de no cerrar pues se los queman. O sea, es en verdad ya una situación desesperante, porque ya aquí en este país, por ejemplo, yo te decía hace una semana, ya no cualquiera puede ser candidato. Bueno, el problema es aún mayor, no cualquiera puede poner un negocio, no cualquiera tiene el derecho de abrir un local, es decir, sin el temor o el miedo o la amenaza de que va a llegar un grupo delictivo. No solo tenemos al SAT cobrando los impuestos, ¿no? Tenemos a grupos delictivos pidiendo cuotas. Sí. Entonces sí, no, esto está terrible en la Ciudad de México. Lamentablemente en el centro histórico esto ya es algo que se ha normalizado. Yo lo he podido ver con mis propios ojos y pues sí, nos preguntamos, pues la policía de qué lado está, del lado de ellos, del lado de nosotros, y los gobiernos, ¿no? ¿De qué lado están? ¿Del de ellos o del de nosotros, los ciudadanos? Esa es la gran pregunta. Hace días estaban vendiendo, las imágenes están vendiendo droga en el Paseo de la Reforma, afuera del Senado, y no pasaba nada. Antier nos compartió Carlos Jiménez, un reportero especializado de policía en Ciudad de México, el video en el que se pelea una persona que acaba de salir de la cárcel, discute con un muchachito, le entierra 2 veces el cuchillo, y se mueve como si nada, y no pasa nada. Dices, a ver, ¿qué está sucediendo en la Ciudad de México y en todo el país? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero bueno, ese será otro tema. Si estás de acuerdo, Rubén Salazar, que lo platiquemos pasadas las elecciones, que platicáramos sobre este catálogo de delitos. Sí, claro, que mira, yo no quiero hacer apología del delito, pero sí es importante que el ciudadano entienda y vea qué es lo que está sucediendo en México, porque además hay algo muy importante, Rubén Salazar. Si nosotros, los medios de comunicación, no hacemos visible lo que está sucediendo en el país, se va a seguir cometiendo. Entonces, es correcto. Si estás de acuerdo, lo platicamos en próximas ocasiones. Me parece muy bien, Rodolfo, claro que sí, con mucho gusto. Y quiero agradecerte la gentileza de tu tiempo para platicar con nuestra audiencia y ayudarnos a entender este fenómeno tan lacerante en este proceso electoral en donde nos estamos jugando 2 modelos de país. Un país donde teníamos determinadas libertades y oportunidades de trabajo, o un movimiento de la Cuarta Transformación que dice: hágase las cosas como yo digo, sin mayores oportunidades. Muchas gracias, Rubén Salazar. Un abrazo, Rodolfo. Muy buenos días. Un abrazo también para